Rey. Aleluya, aleluya, Jesús el Rey. Aleluya, aleluya, Jesús el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. En el Sermón de la Montaña, el maestro dijo: cuando oren, no usen palabrería como los paganos, que se imaginan que por decir muchas palabras Dios los va a escuchar. No hagan como ellos, porque su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a reinar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 7 al 15. Dios sabe lo que necesitamos como personas, como misioneros, como creyentes, como iglesia, como pueblo de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 23 de febrero, año 2021. Aleluya, 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 aleluya. Dios sabe lo que necesitamos. Dios entiende perfectamente que la base para una persona vivir una religión, una espiritualidad, vivir en una iglesia, cumplir con su propia misión, la base fundamental se llama la oración. Por eso, la oración es un momento como tan especial para cada persona en su relación con Dios y en su relación con los demás. La oración tiene como esas dos bases fundamentales: la relación profunda con Dios, y toda esa relación y todo ese encanto de amor hacia Dios se tiene que proyectar necesariamente a las demás personas, en el servicio, en la caridad, en el perdón de los pecados. Perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la fortaleza del Espíritu, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Dios sabe lo que necesitamos. San Juan Crisóstomo, hablando de la oración y de esa oración majestuosa que recomienda Jesús el Señor, que es el Padre nuestro, entonces nos manda como a tener la oración, una primera condición: que no sea larga la oración. No se ora fuertemente a Dios porque la persona dura horas hablándole a Dios. No es ese como el motivo. Digo largas, dice el santo San Juan Crisóstomo, no por el tiempo, sino por la multitud de cosas que se le puedan decir a Dios. Hay personas que comienzan a decir una cantidad de peticiones a Dios o de alabanzas a Dios, de ritmos de palabras a Dios. San Juan Crisóstomo decía: conviene que se persevere en la oración y ser insistentes en la oración, y así lo recomienda el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 4, verso 2, ser personas insistentes en la oración. Hay que tener en cuenta de que uno no ora para enseñar ni darle cátedra a los demás. El Padre Nuestro es una oración tan corta, tan elocuente, tan diciente, tan profunda, que dice todo prácticamente en una sola realidad. No se ora para enseñar, para darle cátedra a los demás, sino que se ora para arrodillarse delante de Dios, para suplicarle a Dios, para ponerse a la disponibilidad de Dios. Santa Teresa de Calcuta, analizando el sistema del Padre Nuestro, la santa hablaba de la oración del Padre Nuestro y decía la santa: la oración debe ser el sistema de vida. La oración es un sistema de vida. Queriendo decir con aquello que como que la oración pertenece ya a la vida de la persona, es parte integrante de sus actividades diarias, de su trabajo. Convierte el trabajo en oración. La persona siempre se acuerda de la oración.
Decía Santa Teresa que los apóstoles entendieron eso que se llama sistema de vida y se dieron cuenta de que la oración es la base y el fundamento, dijo la santa, para no perderse en cantidad de actividades. Puede ser que a una persona le guste mucho el apostolado, pero pierde el rato de oración, pierde el sentido de la oración, pierde el valor de la oración. Es lo que está diciendo Santa Teresa de Calcuta. No hay que perder ese sentido de la oración y confundirlo con multitud de actividades que pueda realizar una persona. Es importantísimo entonces tener como esas definiciones de la oración bien claras, como lo es la oración del Padre Nuestro. También decía Santa Teresa que la oración es tratar de amor con quien nos ama, es buscar a aquel que nos busca, como cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, tú duermes, ¿no has podido velar conmigo una hora? Entonces la santa busca el refugio en la oración para mirar la importancia que tiene esa oración para entrar en el mundo del amor de Dios. No solamente se presenta la oración como algo útil, sino que es algo necesario y tiene sus buenos beneficios. Por ejemplo, la oración une a una persona a Dios. 2, le ayuda a conocer más a Dios. 3, le ayuda a amar a Dios. 4, lo ayuda a escuchar a Dios. 5, la persona aprende a hacer la voluntad de Dios. Es decir, la oración es tomar decisiones con Dios. 6, la oración como que nos ayuda a despegarnos de las cosas materiales y a enfocar nuestra vida en lo sobrenatural. ¿Cómo se vuelve de interesante ese tema de la oración cuando lo vemos centrado en el Padre Nuestro, en una oración muy pegadita a Dios como Padre Celestial, haciendo la voluntad de Dios, y una oración muy dinámica cuando aprendemos a tratar a los demás, a perdonar a los demás y a hacer la voluntad de Dios? Ahí está la síntesis del Padre Nuestro. En nuestra oración, como que encontramos formas de hacer oración. Una forma de hacer oración, cada persona se va acomodando a su espiritualidad, a su psicología, a su propia personalidad. Digamos algunos ejemplos. La oración puede ser adoración. La oración puede ser petición de la persona. Insiste con fe y está abierta a la gracia de Dios. La oración puede ser de petición, es de la intercesión, orar por los demás, acordarnos de las demás personas. La oración también puede ser de acción de gracias, como lo diría el apóstol de los gentiles: tienes algo que no hayas recibido, todo lo que tenemos y lo hemos recibido de Dios. Es decir, se puede pensar en la importancia de la oración como acción de gracias. Y la oración tiene ese típico de ser una oración de alabanza. Cada persona no puede comenzar a enseñarle a los demás: esta es la mejor oración, o por aquí es la oración. La mejor enseñanza de oración que dio Jesús de Nazaret está en la Santa Biblia. Una oración que tiene una relación muy profunda con Dios, aprender a colocarse de rodillas delante de Dios, haciendo la voluntad del Dios y poniendo en práctica aquellos deseos altos y sublimes que la persona ora a su Dios y entra en comunión con Dios. Razón tenía el maestro cuando le dijo a sus discípulos justamente en el Sermón de la Montaña: cuando oren, no usen cantidad de palabras, no digan tanta palabrería como los paganos. Oigan la comparación, que se imaginan que porque cuando dicen muchas palabras, Dios los va a escuchar. No es que Dios vaya a escuchar a una persona porque hable más cantidad de tiempo o cantidad de palabras o diga cantidad de formas, sino que la oración es ese modelo tan importante de ser concreto, de ser dinámico, de aprender a bajar la cabeza, a arrodillarse, dar gracias a Dios. Todo se mueve con la base de la oración y todo se proyecta desde la oración.
bien interesante, aprender a ser personas de oración, mas no personas rezanderas. Aleluya, 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 aleluya. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya.